Hola, buenas noches. Buenas noches, Dios les guarde y bendiga a todos ustedes. Ah, Espero estén bien con el favor del Señor. Pues continuamos aquí transmitiendo de este tiempo lo que es el Sermón del Monte, gracias al Señor. Y pues vamos a hacer una pequeña oración a Dios, un tiempo de ponerle en sus manos ese momento en el que hemos de hablar sobre lo que estaba enseñando Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y bueno, vamos a orar a Dios. Padre, queremos bendecir tu nombre, queremos rogarte que tú seas el que nos ayude, Señor, a poder establecer tu palabra. Señor, no estamos hablando de nuestra justicia, no estamos hablando de lo que nosotros pensamos, estamos hablando de lo que tú dejaste estipulado, Señor, en este libro precioso que es la Biblia, a través del cual tú te mostraste al mundo de esta manera, Señor, para que podamos aprender tus lineamientos, tus mandatos, tus preceptos y tener una vida distinta, Señor, una vida más agradable, más dulce, Señor, llena de paz y gozo. Todos aquellos que nos esforzamos de alguna forma, Señor, en seguir tus preceptos, experimentamos ese gozo, esa paz, Señor. Aunque a veces nos equivocamos, Señor, volvemos a ti. Gracias, ayúdame a mí a esclarecer tu palabra y hablar con sabiduría. Por amor a tu nombre te lo pedido, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues nos quedamos en Mateo capítulo 5, el versículo 31 y 32. Ya hemos hablado acerca de lo que Jesús habla en este sermón en varias oportunidades. Y ahora vamos a hablar sobre Jesús y el divorcio, lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. Y dice el libro de Mateo capítulo 5, el verso 31, también fue dicho, dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que se decía en la antigüedad, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero Jesús agrega algo, dice, pero yo os digo, ¿no? Acuérdense que esa es la base de nuestro mensaje, os he dicho, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esta es la condicionante. La única manera de repudiar a nuestra mujer es la fornicación, el adulterio. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, la base de nuestro mensaje, de estas historias, de estas partes que Jesús habla, es el versículo que está arriba, donde dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Porque la justicia que nosotros como cristianos tenemos es la palabra misma. Y es Jesús hablando a nosotros y diciéndonos la justicia que yo estoy dándoles, estoy enseñándoles, esa es la justicia que debe prevalecer en nuestras vidas para poder tener una vida cristocéntrica, que es cristocéntrica, es centrada en Cristo, ¿verdad? Es vivir conforme a los mandatos, los preceptos que Cristo enseña y que están hechos en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces la justicia que nosotros debemos de tener no es la justicia que manda el hombre, ni las sectas, ni la ideología, ni el mundo, ni la corriente del mundo, sino la ideología de Jesucristo que está vigente hoy por hoy. Nosotros no podemos pensar que la ideología de Jesucristo hace más de 2000 años que Él pisó la tierra, Cristo, Dios encarnado, no puede dejar de estar vigente, sigue siendo vigente porque habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Entonces, antes de entrar un poquito acerca de lo que Jesús está enseñando acerca del divorcio, tenemos que esclarecer cada uno de nosotros, o permítame esclarecer lo que es el matrimonio, según la Escritura, según lo que Dios enseña. Tenemos que hablar de lo que Dios habla acerca de la institución del matrimonio. Para Dios el matrimonio no es solamente un papel, para Dios el matrimonio no es un contrato como lo tiene el mundo, un contrato nupcial. Para Dios es una unión sagrada, es una unión que Dios creó e instituyó desde el huerto del Edén, desde que se hizo el hombre, se hizo la mujer. Dice la palabra de Dios que ellos nos complementamos unos a otros. El hombre complementa a la mujer complementa al hombre. Cada uno tiene su valor delante de Dios. No es que uno sea mejor o sea mayor que el otro, sino cada uno es un complemento y es ayuda idónea a la mujer para el hombre y es una compañera para el varón. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios creó el universo,
Él hizo todo bueno, decía en cada frase que esto es bueno, esto es bueno. Usted puede leer Génesis capítulo 2 y Dios decía, esto es bueno en gran manera, esto es bueno en gran manera, pero cuando terminó de hacer el hombre, pasado un tiempo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios creó a la mujer y Adán le puso por nombre varona, Eva. Y Dios instituye y crea lo que es el matrimonio, lo que hoy por hoy nuestras vidas los que estamos casados ejercemos y tenemos. No es que el hombre, como dije hace rato, sea mejor que la mujer. Simplemente hay un orden de parte de Dios para tener un matrimonio estable, maduro, conforme a los principios de Dios, conforme a los mandatos y preceptos que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. El hombre desarrolla un rol, la mujer desarrolla un rol dentro del matrimonio y juntos se complementan para tener un matrimonio, para tener una familia, para tener una vida distinta a la que quizá el mundo hoy tenga, ¿no? Dios al haber creado esta institución, porque no la creó el hombre, o sea, el matrimonio no fue creado por un juez, ni por algunos diputados, ni por ninguna orden judicial, sino fue instituida por Dios desde el inicio de la creación. Cada uno de nosotros tenemos ese rol. Dice la escritura que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, habrá una unidad que no se puede separar. Lo que Dios creó, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El matrimonio es algo divino, es algo precioso, es algo que nosotros debemos, como decía un comercial cuando yo era niño, debemos de aquilatar, de valorar, de apreciar, de disfrutar, ¿no? El matrimonio no está basado en sentimientos ni emociones, porque muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos están equivocados. Cuando nosotros tomamos decisiones con base a nuestras emociones, con base a nuestros sentimientos, vamos a equivocarnos. Nadie puede tomar una decisión enojado, triste, abatido, afligido, porque seguramente se va a equivocar. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro cónyuge porque es una decisión. Entonces, amar al cónyuge es algo que se entrega, es una entrega total. Nosotros no estamos hablando de que el matrimonio necesariamente tenga que ser perfecto, sino tiene que ser maduro. Y alguien maduro es aquel que está centrado en Cristo, alguien que está buscando obedecer a Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, de acuerdo cumpliendo el rol que Dios nos enseña a través de lo largo de la Escritura. Cristo exalta el matrimonio, pero la humanidad ha reducido el matrimonio a un contrato que se puede romper en cualquier momento. Cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, escuchaba a los mayores diciendo que para divorciarse se necesitaban muchas cosas. No era tan sencillo. Hoy en nuestros días, 2020, es muy sencillo. No hay ni siquiera una causal de divorcio. Con estar de acuerdo, las dos partes pueden ir a un juez y solicitar el divorcio y se los van a dar. Hoy por hoy el mundo ha reducido a nada, ha reducido a un contrato, ha reducido algo desechable lo que es el matrimonio, pero Dios no lo ve así. Dios lo instituyó, Dios lo creó y lo formó para que el hombre no esté solo, porque fuimos creados de una manera en que necesitamos compañerismo, necesitamos ayuda. Dice la palabra en Eclesiastés, dos son mejor que uno, porque cuando se cae uno el otro le levantará. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ese cordón de tres dobleces está hablando de la unión entre el hombre y la mujer, y el tercer cordón es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y que nos ayuda a esclarecer nuestro matrimonio, a caminar en nuestro matrimonio. El matrimonio no es un juego. No es un juego, no es algo de papel, no es desechable. El cristianismo es algo que es una función, que es una institución divina. Entonces, dice el libro de Efesios, hay algunos principios que nos enseñan cómo debemos de ser en nuestros roles. Y no me voy a meter en eso porque sería un tema aún más profundo. Digo, el matrimonio es un tema del cual podríamos hablar, no sé, un curso de 20, 30 horas, porque el matrimonio es algo precioso, pero nosotros hemos destruido el matrimonio a causa de nuestro duro corazón. Dice el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 2 al 3, lo voy a leer, dice, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Este capítulo 4 de Efesios,
Es la antesala de lo que viene hablando en el capítulo 5 de Efesios, donde en el libro de Efesios capítulo 5 nos da los roles del hombre, los roles de la mujer, los roles de los hijos dentro del núcleo familiar, dentro del matrimonio, y nos esclarece o nos pone una base y que nos dice, sean humildes, dice, con toda humildad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener dentro del matrimonio es humildad. Humildad es alguien que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. Humildad es alguien que sabe reconocer sus faltas y que sabe reconocer sus errores y va y solicita y pide el perdón con un corazón contrito, con un corazón adecuado. La humildad es aquella que sabe reconocer sus faltas y no es necesario que nos estén siempre señalando, sino que reconocemos y estamos centrados en el amor del otro. Eso es alguien que es humilde. Luego dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces otro requisito es la mansedumbre. Ya habíamos hablado sobre las bienaventuranzas que dice que seamos mansos. La mansedumbre hemos hablado que es el carácter bajo control del Espíritu Santo. Entonces no es que nosotros no podamos tener un carácter donde podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, sino que lo hacemos con mansedumbre, es decir, con paz, con gozo, con tranquilidad, con sabiduría sobre todo. Entonces alguien que es manso es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y entonces dice el libro de Efesios, con toda humildad y con mansedumbre, dice, sopórtense. Soportarse es saber llevar la carga, es como una columna que está soportando una casa. Quizá tú en tu casa, más bien no, quizá en tu casa hay una columna que sostiene el segundo piso, que sostiene, si es de un piso, sostiene toda la estructura de tu casa. Es soportar, es estar ahí en la brecha, soportando. Entonces la mansedumbre es aquella que ejecuta con amor, con paz, con paciencia, y que está guiado por el Espíritu Santo para llevar y guardar el vínculo de la paz dentro del matrimonio, la paz, ¿verdad? Es como también la bienaventuranza que decía que somos pacificadores. Nosotros no somos quien ejerce pleitos, o no deberíamos de ser quien ejerce pleitos. Los matrimonios debemos de ejercer la paz, debemos ser pacificadores, debemos no hablar con aspereza. Se me fue un interno, ya regresó. Entonces nosotros debemos de aprender a hacer paciencia, no rebelarnos contra el prójimo. Debemos de aprender a tener la calma, a resolver los conflictos maritales. Todos los que estamos casados sabemos que dentro del matrimonio hay muchos conflictos, hay malos entendidos, hay diferentes maneras de pensamiento. Simple y sencillamente porque uno es hombre y otro es mujer, pensamos de manera distinta, pero somos llamados a ser pacientes, pacificadores, alguien que no sea áspero, alguien que no sea rudo, alguien que no esté enojado con constancia. Las personas que viven enojadas generalmente no son pacientes, son gente que está explosiva. Entonces Dios nos está llamando a ser pacificadores. Y dice el libro de Efesios, aparte de ser, dice, con toda humildad, ya lo vimos, mansedumbre, soportándonos con paciencia, dice, los unos a los otros, soportándonos en amor. El amor es el vínculo, es la base, es lo que nos une, al cónyuge. El amor es algo que no es fingido, el amor es algo que no es un sentimiento, es una decisión. El amor es la columna que sostiene la humildad, el amor es la columna que sostiene la mansedumbre, el amor es la columna que sostiene la paciencia entre los cónyuges. Es una casa que no sabe ser, que no está dividida porque está fundada en el amor y en el amor de Dios, el amor ágape. También cuando vimos los tipos de corazón, hablamos de un corazón que sabe amar. No es un corazón ni de amor eros, ni de amor filial, sino es un corazón ágape que está fundado en 1 Corintios 13. Usted léalo, ya lo estudiamos hace varios meses. Entonces el amor es el vínculo que hace que una persona sea mansa, que una persona sea paciente, que una persona sea humilde. El amor es el vínculo y el amor no es más que una decisión, no es un sentimiento. Cuando el amor está sometido con base a las relaciones, me trata bien, lo trato bien, eso no es amor, eso es un amor filial que está centrado en la relación, no en el otro. El amor verdadero, el amor ágape está centrado en el otro, con base a lo que Dios nos ha puesto. Entonces el amor es bueno, el amor no busca lo suyo, el amor sabe soportar, el amor no es jactancioso, el amor no se goza en la injusticia, el amor habla verdad, y eso es lo que hace resolver los asuntos. Entonces eso es lo que Dios habla un tanto de lo que es el matrimonio. No me voy a meter a tanto, pero Jesús les dice a los fariseos, oíste que fue dicho que puedes darle carta de divorcio a tu mujer
puedes repudiarla, es desecharla, hacerla a un lado, pero Dios dice, Jesús dice, no, solamente hay una forma o solamente hay un caso por el cual tú puedes solicitar el divorcio. Dios creó el matrimonio. Y si tú vas ahí a Génesis capítulo 2, vamos a ver nada más el versículo 18 y el versículo 24. Dice el versículo 18 de Génesis, como Dios creó el matrimonio, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea a él. Mira, me llama mucho la atención como Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y en realidad no es bueno. Somos hechos para estar en compañerismo, en amor, en fraternidad, en unidad. Entonces Dios, como creó el matrimonio y Dios hizo el matrimonio, no es una institución que el hombre pueda gobernar ni pueda decidir qué hacer en el matrimonio, sino solamente es divino. Por eso Jesús, cuando confronta a los hombres, les da las reglas del matrimonio. Dice el versículo 24 de Génesis 2, por tanto, es decir, en conclusión a que son una sola carne, en conclusión de que no es bueno que el hombre esté solo, en conclusión de que le voy a hacer ayuda idónea, dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirse y serán una sola carne. Una sola carne, ese es un misterio, el apóstol Pablo lo llama como un misterio. Pero esto es como es una alusión, es una alegoría de lo que es la iglesia de Jesucristo y Jesús, que es el novio. Nosotros somos la novia y Jesús es la iglesia. Digo, es el novio que viene a redimirnos. Entonces es una unión que Dios forma, y cuando nosotros queremos separarla, vamos a lastimarnos, vamos a hacernos daño, porque somos una sola carne, somos uno en Cristo. Entonces Dios es el único que pone las reglas. No es una institución humana, otra vez repito, por tercera o cuarta ocasión, es una institución divina. Dios es el único que pone las reglas. Es como los juegos de mesa. Déjeme poner este ejemplo, aunque sea un poquito no tan acertado, pero déjeme ponerle este ejemplo. Es como los juegos de mesa. El que creó el juego de mesa va a poner los lineamientos, va a poner las reglas, cómo se juega, cuántos jugadores hay en cada tablero, debe haber y va a poner las reglas para poder disfrutar el juego, para poder pasar un tiempo agradable dentro del juego de mesa. Es si alguien tuerce o manipula las reglas del juego, se pierde el propósito por el cual se creó ese juego. Es de la misma manera que Dios mismo, y Jesús es Dios encarnado, para los que hemos creído en eso, es Jesús diciendo, las reglas del juego son estas. Si tú tuerces, si tú manipulas lo que yo ya instituí, vas a tener problemas, no vas a disfrutar el matrimonio. Entonces lo que Dios está haciendo es que debemos de entender que la institución del matrimonio es divina y solamente Él puede poner reglas acerca de cómo resolver, cómo llevar, cómo estar dentro del matrimonio. Y la única regla que Dios pone para diluir el vínculo marital son dos. Es uno, la muerte, o el adulterio o fornicación, que es lo mismo. Entonces Dios tiene la potestad sobre el matrimonio porque Él lo creó. Ningún juez, ningún ser humano puede tener esa autoridad sobre el matrimonio. Así es de que yo te invito a que si tú estás casado, tú aprendas, y yo también aprenda a vivir, como dice Efesios capítulo 4, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, soportándonos unos a otros. Y tu mujer cumple el rol que dice Efesios 5. Léelo ahí en tu casa. Y tu varón cumple con el rol que dice Efesios 5 ahí en tu casa. Cuando tú cumples este rol, estás haciéndole casos al que creó el matrimonio, y seguramente, déjame decirlo así, el juego va a ser placentero, la aventura marital va a ser placentera, porque no vamos a salirnos de los parámetros y vamos a poder resolver los asuntos de la manera correcta. Debemos de saber que si nos salimos de estas reglas vamos a sufrir, déjame decirlo así, un infierno dentro del matrimonio. Debemos de volver a Dios, seguir sus reglas, sus lineamientos. Debemos de ser sabios, humildes, mansos, pacientes, amorosos, para no estorbarnos, para seguir la paz, para tener la unidad en el vínculo de la paz. El matrimonio, amigo, el matrimonio es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Si tú estás dividido con tu esposo a causa de
tu necio corazón, a causa de tus sentimientos, a causa de que te ha lastimado, si tú no ejerces mansedumbre, paciencia, amor, humildad, vas a seguir teniendo un infierno dentro de tu casa. Lo que los fariseos pensaban cuando le dijeron a Jesús, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que los fariseos pensaban es que ellos podían divorciarse por cualquier razón. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho que se le puede dar carta de divorcio. Eso es lo que ellos tenían en su mente, que cualquier razón podría ser suficiente para separarse del cónyuge, para hacer a un lado a la mujer. Y se centra en la mujer porque en esa época las mujeres no tenían el valor que hoy tienen, pero las mujeres siempre han tenido valor, pero eso es por cultura, no por hecho, porque Dios le dio a la mujer y al hombre siempre el mismo valor. Para Dios las cosas no han cambiado. Para Dios las cosas no han cambiado. Nosotros también en nuestra sociedad, en este siglo XXI, hemos reducido este matrimonio a que cualquier motivo es suficiente para romper el yugo conyugal, para romper el matrimonio, pero no es así. Mira, en el libro de Marcos, capítulo 10, Jesús ahonda más en este tema que es el matrimonio. Y si tienes ahí tu Biblia, ve a Marcos 10, el versículo 2. Y voy a leer del 2 al 12. Y dice así la escritura, dice, y se acercaron los fariseos. Acuérdate que los fariseos eran una secta. Los fariseos eran una secta farisaica, así se llamaba, pues viene de fariseos. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, abandonarla, es decir, divorciarse, es decir, separarse de ella. Pero Jesús respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta, ¿qué te mandó Moisés? Y ellos le contestaron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, sí, porque Moisés lo permitió para legalizar o regular eso en esa época, pero al principio no es así. Vamos a ver lo que dice Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, fíjate cómo dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces lo que Moisés dijo para regular el matrimonio en esa época no era algo divino, era por la dureza del corazón del hombre. Y hoy nosotros también tenemos una dureza en nuestro corazón y queremos separarnos de nuestro cónyuge por cualquier causal. Y eso Dios no lo permite, Dios no lo aprueba. Amigo, si quizá tú viniste a los pies de Cristo ya divorciado, Dios te perdona, Dios te recibe. Pero si tú estás casado y eres un verdadero creyente, tú tienes que luchar por tu matrimonio, tú tienes que caminar la milla, tú tienes que saber resolver los asuntos siendo manso, siendo humilde, siendo paciente, ingrediente perfecto del amor. Entonces Dios dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio este mandamiento. Dice el versículo 6, Jesús esclarece aquí perfectamente, pero al principio dice el versículo 6, de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, una sola carne. Serán una sola carne. Y dice el versículo 8, así que no sean yo a más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dice, en casa, entonces, hasta ahí, perdón, voy a quedar hasta ahí. Entonces ya no son dos, sino es uno. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, no hay causal de divorcio más que el adulterio o la muerte. Lo que Dios quiere es que tú y yo, como hemos nacido de nuevo, como somos ciudadanos del reino de Dios, como hemos aprendido las bienaventuranzas, como hemos aprendido que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, llevándola a nuestra actualidad, mayor que la que el mundo hoy ofrece, nuestra justicia es mayor de la que el mundo hoy tiene en su mente. Entonces nosotros no podemos romper el vínculo del matrimonio por cualquier causal. Dios solamente dio dos causales, la muerte o el adulterio. El verdadero problema, como Jesús dice en este libro de Marcos capítulo 10, el versículo 5, es por la dureza de nuestro corazón. El deseo del hombre siempre es hacer desechable el matrimonio, pero Dios lo instituyó divinamente y es una razón suficiente para que nosotros breguemos, luchemos y nos esforcemos y seamos maduros para resolver los conflictos que se surjan dentro del matrimonio, porque hay muchos, pero si no los resolvemos como Dios los dice, ese es el problema. Yo a veces le digo a mi esposa y le digo a la gente que a veces me pide consejo, el problema no es tener problemas, eso también lo aprendí de mi padre. El problema no es tener problemas, el problema
verdadero es no resolver los problemas conforme a los mandatos que Dios ya nos esclareció en su palabra. Si nosotros no resolvemos los problemas como Dios dice, ahí está el problema. Pero cuando lo resolvemos con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor, entonces se van a suscitar un nuevo brío, una renovación, porque vamos a estar resolviendo las cosas como Dios nos enseña. Entonces, la carta de divorcio que Moisés permitió a los fariseos y a esa antigüedad, y que los fariseos estaban luchando para que Jesús aprobara, es por la dureza del corazón. Pero en el principio no era así. En el principio Dios lo que quiere es que estemos unidos y seamos uno solo. Y lo que le duele a ella, me duele a mí. Y lo que le duele a él, le duele a ella. Y cuando ella está triste, él está triste. Y cuando ella necesita un apapacho, él lo hace. Y cuando hay un problema, los dos lo resuelven con sabiduría. Así de que no hay manera de diluir el matrimonio cuando uno es verdaderamente creyente. Y un verdadero creyente no busca adulterar. Vimos la semana pasada lo que es el adulterio. Cuando nace del corazón y tú permites que tu corazón sea adúltero, vas a terminar yendo ahí. No nos enfoquemos en la pregunta de que, es que puedo divorciarme por adulterio. No te enfoques en eso. Enfócate en lo que Jesús les dice, es por la dureza de tu corazón. Cuando nosotros nos enfocamos más en ese mandato que es por la dureza de nuestro corazón, cuando nos enfocamos más cuando Dios dice, Jesús mismo, dice, son uno solo, entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar. El versículo Efesios 5, léelo en tu casa, estúdialo, revísalo, vívelo en tu matrimonio. Pongamos nuestra vista en lo que Jesús dice, es por la dureza del corazón. Es decir, un corazón engañoso, un corazón que está de continuo a querer hacer el mal. Pero los que hemos nacido de nuevo queremos obedecer a Dios. Ese es el verdadero corazón de un creyente. Hebreos capítulo 13, versículo 4, hablando del adulterio, hablando de la fornicación, dice el versículo 4 de Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio. Y aquí el libro de Hebreos es el libro escrito a los judíos cristianos, es decir, a nosotros. Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio. Quizá el mundo no pueda entender que solamente puedas tener una sola mujer, un solo varón, pero Dios dice, debe ser honroso, y el hecho sea sin mancilla, es decir, sin adulterio, sin fornicación, sin buscar en casa lo que tienes. Tu mujer debe ser suficiente, tu varón debe ser suficiente en todo, en lo espiritual, en lo moral y en lo sexual, porque Dios nos hizo asexuados para dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Dice el versículo 13, el versículo 4, pero los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios, en Hebreos 13:4. Tú puedes leerlo. Así es que tú decides, en el nombre de Jesús, como vimos hace una semana, en no buscar el fallarle a tu cónyuge. Haz un pacto con tus ojos para no mirar la mujer, para no mirar el varón ajeno. Haz un pacto con tus ojos, no deseando la mujer de tu prójimo. Sácate los ojos si es necesario. Ya vimos qué significa el sacarse los ojos. No es literal, es decir, niégate a ti mismo. La semana también pasada establecimos aprender a obedecer y atar los consejos de Dios a nuestro cuello para estar viviendo la palabra de Dios dentro del matrimonio según Proverbios capítulo 6, que lo aprendimos la semana pasada. Huye de las pasiones juveniles según 2 Timoteo capítulo 2. No te quedes conviviendo con ellas. Dice también Romanos capítulo 13, verso 14, dice, no proveas para los deseos de la carne. Haz un pacto con tus ojos. Busca la santificación. También vimos la semana pasada en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Dice el libro de Proverbios capítulo 5, para que nosotros podamos caminar y podamos en nuestro matrimonio sea fuerte, sea sabio, sea sencillo, sea dentro del vínculo del amor. Dice Proverbios capítulo 5, hay que regocijarnos en nuestra mujer. Y esto también es para las mujeres. Regocíjate con el varón que tú has escogido. Dice Proverbios 5 al verso 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Sí, siempre una mujer extraña siempre te va a hablar al oído, siempre te va a hacer sentir mejor. Pero eso no es lo que Dios espera. Dice, y su paladar es más blando que el aceite. Sí, es una seducción, pero dice el versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo. Es decir, puede haber una dulzura, puede haber
un romanticismo, pero su fin es amargo, es como el ajenjo, es agudo como la espada, dice el versículo 4. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen a la muerte, dice. Pero el versículo 18 de este mismo Proverbios capítulo 5 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto también es para los hombres, para las mujeres, alégrate con el varón, para que no caigamos en ese adulterio que los fariseos estaban queriendo decir solamente por adulterio. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra mujer, nuestro varón, el varón que tú has escogido, mujercita, es suficiente para ti, debe ser suficiente. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu debut. Dice el 19: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate para siempre. Dios hizo el matrimonio y Dios nos hizo sexuales, pero eso es dentro del matrimonio. Si te has equivocado alguna vez, pues solamente decide no volver a vivir de esa manera, decide venir a Cristo, decide caminar conforme a los preceptos de Dios. El matrimonio es sagrado, es una institución divina, no es algo desechable. Dice el versículo de 1 Corintios capítulo 7, el verso 2, también es un consejo de parte de Dios para nosotros, para poder establecer nuestro matrimonio. Porque la palabra de Dios, el Cantar de los Cantares, tú léelo ahí, habla sobre la relación entre un hombre y una mujer. Es un libro de romance, es un libro de sexualidad, es un ritmo de amor. Entonces léelo, pero 1 Corintios es otro consejo que Dios mismo nos da a los que estamos casados. Dice el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 4 de 1 Corintios 7, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Fíjate, dice: y cada uno tenga su propio marido en unidad. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, es decir, satisfáganse sexualmente. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido la tiene. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, somos una sola carne. Gózate con tu mujer, gózate con tu esposo, la mujer de tu juventud. Cristo puso muy claro que en el principio no era así. No hay razón para que nosotros busquemos el divorcio. Nosotros debemos de aprender a resolver nuestros asuntos. Te di varios principios. Sigue la paz, sigue los principios divinos y te aseguro en el nombre de Jesús que tu matrimonio va a ir de victoria en victoria, que tu matrimonio va a ser mejor, que tu matrimonio va a poder mostrarle al mundo que el Espíritu de Dios que mora en ti gobierna tu vida, gobierna tu casa, gobierna tu matrimonio. Hay muchos problemas dentro del matrimonio, pero tienes que aprender a ejercer tú y yo el perdón, la paciencia, la humildad, el amor. Si no hay perdón, es muy difícil llevar el matrimonio porque nos equivocamos. No es que seamos perfectos, sino es que somos maduros. No es que seamos irreprochables, sino que buscamos la madurez. Jesucristo enseñó sobre el divorcio y la única causal es el adulterio o la muerte. De ahí en fuera tenemos que bregar con sabiduría, con amor, con paciencia, con humildad, el saber llevar nuestro matrimonio, porque Dios eso es lo que nos pide, porque es una institución divina. Así de que no permitas que el mundo te jale a su manera de pensamiento. No permitas que hoy, siglo XX, se siga pensando como los fariseos. Por cualquier razón, voy a repudiar a la mujer, voy a repudiar a mi esposo, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. No permitas que esa ideología, que esos pensamientos lleguen a tu mente. Tú lucha con el Espíritu de Dios que ha puesto en ti para que tu vida sea una vida de victoria en victoria. Tu matrimonio, Dios lo unió. Disfrútalo, sé sabio, sé sencillo. Ama a tu cónyuge, sopórtale, enséñale, sean una sola carne. Varón, cumple con Efesios capítulo 5. Mujer, cumple con Efesios capítulo 5. Léanlo en su casa y les aseguro que en el nombre de Jesús su matrimonio va a ir de más a más, de más a más, y van a ir de victoria en victoria. Así es que, pues gracias por sintonizar, gracias por ver, compartan este video, que sea de bendición para los que lo vean. Y si tú alguna vez pues quizá hoy estás separado, estás divorciado, vuelve a Dios y pide a Dios que restaure tu matrimonio. Te aseguro que si tú buscas ser manso, ser humilde, tener paciencia, ejercer amor, saber perdonar y buscas a Dios, Dios puede restaurar tu matrimonio, porque para Dios nada es imposible. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.
comparte este video, ayúdame a que la gente pueda saber del amor de Dios, porque Dios es amor, Dios es fiel, Dios es bello. Dios te bendiga. Padre, gracias por este tiempo en el que nos permites meditar tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que los que amamos a Dios, Señor, las cosas nos ayudan a bien. Y el matrimonio tú lo hiciste, Señor, perfecto desde la creación. Tú lo hiciste de una institución divina, pero a veces el hombre, Señor, está siempre con su necio corazón buscando lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser sencillos, a ser maduros. Gracias. Ayúdanos, Señor, a caminar y a fortalecer nuestro matrimonio. Ayúdanos a buscar el vínculo de la paz y a estar, Señor, esforzándonos para hacer, Señor, eso que tú quieres que seamos. Para que nuestro matrimonio sea la base de nuestra familia. Para que nuestro matrimonio sea la base de la sociedad, sea la base de la iglesia. Y que tú puedas ver que nuestro matrimonio quiere agradarte a ti. Bendice a los que nos escuchan por amor a tu nombre. Amén. Déjame decirte una cosa más. Cuando tú estás en tu deseo de tu corazón de divorciarte, de separarte de aquel y buscar una nueva pareja, con la nueva pareja seguramente vas a tener los mismos problemas o mayores. Porque el problema, como Jesús dijo, no es el cónyuge, es el corazón. Cuando nosotros no cambiamos nuestro corazón, con quien estemos vamos a tener problemas. Busca a Dios. Dios es la respuesta a nuestros problemas. Dios es fiel y si nosotros seguimos los preceptos y mandatos de Dios, nuestra aventura marital va a ser preciosa. Amo a mi esposa, le mando un beso, que Dios la bendiga y les mando besos y abrazos a todos ustedes. Gracias, bye bye.